la chef Lorena. ¿Lavaron su ropa, compañeros? Sí, no es la ropa vieja que no Oye, hemos lavado, ¿verdad? ¿pero por qué no traes ropa nueva? Pues porque qué solo vieja? tenemos vieja. Oye, ¿Cómo está, chef? Bien, gracias, chicos. Bien, bien. Pues sí, exactamente, les traemos el día de hoy un platillo que, bueno, precisamente aprovechando que los peques están en la casa, Sí. se me hace como algo ideal para involucrarles proteína y también verduras, que luego también es el caso un poquito más complicado. Es un guisado Es que se rico. escucha mucho, ¿no? Que es rico, sabroso, pero no sabemos prepararlo, por eso está esta ficha. Así es correcto. Así es, chicos. Muy bien, pues entonces vamos a ver los ingredientes. Aquí está esta ropa vieja para 4 personas. Son 800 gramos de falda de res. También una cebolla y media blanca cortada en cubos medianos. 2 pimientos verdes cortados en cubos medianos. 2 pimientos rojos cortados en cubos medianos. 2 dientes de ajo finamente picados. 6 jitomates guaje escalfados y sin semilla. Una cucharada de pasta de jitomate. Una cucharada de comino también. Una hoja de laurel. Una cucharadita de orégano seco. 2 cucharadas de vinagre de manzana. Y necesitamos también 250 mililitros de caldo de res, 200 gramos de aceitunas verdes. Y para cocer la carne, media cebolla jugo de naranja, Un diente de ajo. y sal y pimienta. Sal y pimienta. Oye, no es por ahí como dicen, la ropa vieja se lava en casa. Ah, no, ¿verdad? Sucia. No, esa- Es la sucia, ¿no? Pero hoy aplica ropa vieja. También. La hacemos en casa. Es correcto. Claro, chef. Ok, chicos. Bueno, vamos a comenzar primero acitronando nuestra cebolla. Tenemos ya nuestra cebolla cortada en cubos grandes. ¿Ok? Los cortes, en este caso, sí tienen que ser grandes, señor, señora. ¿Por qué? Porque pues, es característico de este platillo. Ah, Sí. Ahora Ahora aquí finitos no. Finitos no. Aquí, Quique, nada más con tu manita, tú mientras me vas moviendo lo que yo voy explicando. Sé que te queda un poquito lejos, pero no te preocupes, compañero. Aquí si me brincas, Pero yo ahí sí que estoy curtida. alcanzo, chef. Ahora les explico, tenemos nuestra carne deshebrada, simplemente lo van a cocer con lo que dice en la receta. El secreto, señor, señora, y ya se lo había dicho, para que nuestra carne esté suavecita, Ajá. es el jugo de naranja. Es Sí, que luego luego el jugo de esta la carne naranja. te queda fibrosa, te queda seca, luego los niños, Oye, a los Al niños comer- traen la bolota y hasta la sacan, ¿no? ¿Es correcto? el bolo, ¿no? Yo creo que me pasaba a mí nada más. Empiezan. El bolo. Pero gracias a este tip que dices tú de la naranja, ya esta carne Queda se vuelve suavecita. más ¿Dónde suave. se le pone la naranja? ¿Le A la hora de express? cocerla, sí, perdón tantito. A la hora de cocerla, nosotros le vamos a agregar el jugo de naranja. Tú estás bien, Quique, tú estás bien. Te digo que yo No, puedo no en quiero todo. cruzarme. Eso. No, adelante, adelante. Les quería comentar rápidamente cómo se limpia un pimiento A morrón ver. Sí. para aprovechar lo más que se pueda, ¿ok? Cortamos las puntas, en este caso estaba así, ¿ok? Cortamos las puntas de los lados y simplemente abres. le vamos a quitar exactamente las semillas. Todo De aquí esto. lo que vamos a hacer es correcto. De aquí lo que vamos a hacer va a ser cortarlo en cubos. Siempre, a veces vemos los ingredientes de las verduras y decimos, ¿cómo lo cortamos, no? ¿De qué manera podemos aprovechar? Porque luego se nos da ahí... Claro. Dejas la mitad de la verdura y que se va a la Abuelita, basura, pues un no. saludo, pero luego se les da y todo y digo, Dios mío. O por estarlo limpiando como no sabemos, se nos va todo en toda Es la basura. correcto. Exacto, sí. Sí, es que si no me Mira, deshebreda, si no qué me deshebreda. patriota, ya vienen las fiestas Qué bonito, patrias exactamente. Verde, blanco y rojo. En lo que esto se va cocinando, ojo, les explico cómo escalfar un jitomate. En una cacerola con agua hirviendo lo vamos a verter y ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que cubrir totalmente. Lili, de aquel lado tenemos nuestros jitomates. Lo que va a pasar es que se va a desprender la cáscara, ¿ok? Entonces, Mira, como ahora- plátano lo Es estás... correcto, ahí va. Entonces perdón. hay que quitarle la cáscara para este guiso. Es correcto. Compañeros, hoy sí no los dejo trabajar porque yo llevo prisa. No, Entonces, ahora sí tú y yo estamos nada más de mirones. Bueno, Ya nada más sentí la usted mirada de- chambéllele, chef. Ok, ¿qué es lo Una que mano vamos- santa nada más que trabaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle las semillas. Recuerden, no tiramos nada, todo lo guardamos. Los puede servir perfectamente para una Para salsa. una sopita, Es una correcto. salsa. Ropa vieja es estilo peruano. Le vamos a agregar aceitunas, comino, ¿Hay pasta ropa de vieja tomate. estilo mexicano? Sí. ¿O no? ¿O solo es peruano? Es que, ¿sabes que hay sudamericano y también español? Le agregan papa, cebolla, le agregan muchísimos tipos Sí, ahora de sí que al lugar condimentos. donde fueses, Haz lo que vieres. ¿no? Lo que vieres. Cocina lo que vieres. Ahora, compañeros, ok, les explico aquí rápidamente, Ajá. vamos metiéndole caña. Lo que vamos a hacer va a ser hacer una especie como de puré. Kike, aquí te va a tocar, esta es la Ya parte me di cuenta divertida. que aquí le Esta, soltó el puré. Aquí sí necesitamos esta técnica de Don Nachito el taquero. De esa necesitamos. chiqui. Por favor, Kike. Oye, qué divertido, Ahora sí. chef. Ahora, esto lo voy a dejar cocinando y me va a quedar así. Ay, qué rico. Ya que lo tenemos así,
Quique del otro lado, ¿me puedes? Ya te lo quito, compañero, porque si haces fiesta ahí. Mira qué Échamelo. bonito. ¿Me puedes pasar los condimentos, por favor? Claro que sí, chef. Es que esto es rápido, señora, pues si ya Aquí ya se tenemos pone hambre. el jitomate así machacadito. Es correcto, vamos a poner el jitomate. Orégano. Es correcto. Rico. Orégano, tantito orégano, Esto que no sé qué es. comino, Sí. Ajo. comino, ajo. Vertemos la carne y la pasta de tomate Eso. y servimos, ¿Y compañeros. listo? Y listo. Vamos a recordar los ingredientes. Vamos a Entonces, recordarlos. allá en casita para que los vuelvan a anotar. Venga. Ahí está para esta ropa vieja 4 personas, 800 gramos de falda de res. Una cebolla y media blanca cortada en cubos medianos. 2 pimientos verdes cortados en cubos medianos. 2 pimientos rojos cortados en cubos medianos. 2 dientes de ajo finamente picados. 6 jitomates guajes calpados y sin semilla. Una cucharada de pasta de jitomate. Una cucharada de comino. Una hoja de laurel. Una cucharadita de orégano seco. Y 2 cucharadas de vinagre de manzana. Además, 250 mililitros de caldo de res. 200 gramos de aceitunas verdes. Y para cocer la carne, media cebolla, Jugo de naranja. un diente de ajo. Sal y pimienta al gusto. Y eso es todo, eso es todo. Y vamos Ay, a probar, Dios ve nada mío, más qué eso, rico. Liliana. Estoy del lado de la probadera. Wow. Lo siento. mi Gracias, querido querida Quique. chef. Gracias a ustedes, chicos.